Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar de innovación, de inteligencia artificial, de muchos temas relacionados con la tecnología. Alguien que nos la sabe explicar muy bien. Tenemos a Carlos Miranda, experto en el área de la tecnología, con muchos años de experiencia. Carlos, todo el mundo está hablando, por supuesto, de la inteligencia artificial y todos los hacedores de política, los líderes, todo el mundo habla de innovación. Pero aterrizar esos términos al tipo de política y de acciones que nosotros necesitamos como región, como país, para poder integrar toda esa realidad, esas tendencias que es ya realidad. ¿Cómo tú ves el tema en nuestro país? Vamos a empezar por la innovación antes de llegar a la inteligencia artificial. Tenemos un sistema de las políticas de innovación, pero realmente nos falta mucho para apoyar a los innovadores y para realmente tener un ecosistema innovador. Yo hablo más de innovación que de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una innovación. Antes de la inteligencia artificial hablábamos de internet, de las redes sociales, de los teléfonos móviles, y obviamente uno como trabaja en este sector, pues yo ahora nuestros proyectos son, 90% de nuestros proyectos ahora mismo son inteligencia artificial. Pero yo siempre hago la abstracción y le insisto mucho a la gente, la innovación es un proceso universal, es un proceso que es parte de nuestra evolución como sociedad, como economía, como humanidad. Y más la innovación disruptiva. Y yo veo los paralelos, o sea, hay paralelos con la adopción de la inteligencia artificial, con la adopción de los teléfonos móviles, con la adopción de los beepers, de los fax, podemos ir hacia atrás en el tiempo y todo ha sido lo mismo. Schumpeter bien lo decía en los años 30 cuando se crea la teoría de la creación destructiva, donde él decía la humanidad avanza en ciclos, se inventa algo que destruye lo que había. Y esa es la nueva innovación hasta que luego viene algo y lo destruye, ¿entiendes? Y vamos aprendiendo cosas. Pero básicamente hay procesos que vemos que son universales. Entonces uno ha dado paso para atrás. Y más porque ya a esta edad uno lo ha vivido. Uno vivió cuando salió la computadora personales, cuando se pusieron de moda los laptops, cuando salieron las redes de datos. La gente no se imagina que antes las computadoras no estaban conectadas a nada. El primer logro fue cuando logramos conectarla en una oficina. Y ese era el LAN, y después el WAN, cuando conectamos dos oficinas, ni soñaban con el internet, luego llega el internet. Entonces, estos procesos los hemos ido viviendo. Como se dice siempre que América Latina es un adoptador de tecnología y no generación, como que llegamos tarde a la adopción, en lo que cambiamos, facilitamos, implementamos, llegamos un poco tarde. Mira, ¿tú crees eso? Sí y no. Nosotros, y más con la tecnología, con las innovaciones tecnológicas, hemos tenido una gran ventaja. O sea, nosotros hemos tenido países que no han tenido que pasar por la telefonía fija. No tenemos paradas en República Dominicana que nunca han tenido telefonía fija, que pasaron de no tener telefonía a tener telefonía móvil. Entonces, eso en innovación le llamamos leapfrogging, el salto de la rana, donde tú te saltas un paso, porque ya ese paso tú no tienes que darlo, ¿te entiendes? Entonces, eso nos permite a nosotros ponernos rápidamente al tanto. Y eso va pasando en múltiples industrias. Nosotros además no tenemos ese sistema legacy o legado de sistemas antiguos que hay que transformarlo, que hay que adaptarlo. No tenemos nada. Entonces podemos innovar libremente. Eso es una gran ventaja en cuanto a innovación tecnológica que nuestros países, nuestras economías tienen. Tú pasas de no tener sistemas o tener poca tecnología previa, tú puedes adoptar una nueva tecnología rápidamente porque no estás ni siquiera integrado. Entonces eso es una gran ventaja. Eso por un lado. Por el otro lado, en momentos de innovación disruptiva, el mercado se vuelve tabla rasa. Y cuando te digo el mercado, no te digo ni siquiera el mercado local. El mercado mundial se vuelve tabla rasa. Todos somos iguales. El grande y el chiquito. Amazon y Juancito Pérez. Google y Lin Faichu, que está en la China. ¿Por qué? Porque lo que viene no sabemos. Entonces lo que viene todavía nadie lo entiende. Entonces en momentos de tabla rasa todos somos iguales, y por eso es que tú ves que hay siempre nuevas empresas que surgen, mientras hay algunas que se adaptan. Por ejemplo, la gente, miren la historia de Nokia, como pasó de ser un gigante a desaparecer. No, papá, no es que nunca ha desaparecido, no es que tiene empresas, nunca tiene oficina en más de 100 países del mundo y tiene más de 100,000 empleados. Lo que ellos dejaron fue de vender maquitos y ahora venden la infraestructura. IBM hoy día es un gigante. IBM no fracasó, IBM se transformó y vende servicio ahora. Pero tú tienes empresas nuevas que entran, por eso Amazon pasa de no existir a ser un gigante. Google pasa de no existir a ser un gigante. Entonces, porque en el momento de innovación disruptiva, todos somos iguales. Y el chiquito y el grande, República Dominicana tiene tanta oportunidad como la tiene Corea,
como la tiene Estados Unidos, como la tiene España, como la tiene Singapur ahora mismo de lograrlo. Singapur es uno de los grandes ejemplos de cómo pasó de ser de un país plenamente rural y plenamente básico a volverse una economía grande de servicio. Obviamente tiene la ventaja de que son uno de los puertos de transbordo más grandes del mundo y tiene una ubicación estratégica, pero nosotros tenemos una ubicación estratégica. ¿Y qué tenemos que hacer para aprovechar? Hay un ejemplo famoso que yo no recuerdo quién fue que lo dio, hace unos 10, 20 años yo tuve una charla, y un charlita muy bueno, qué pena que yo no recuerdo quién era, donde él decía, imagínense una isla con 8 millones de habitantes, y si yo le dijera a ustedes que esa isla domina el comercio global, y empieza a hablar y todo el mundo, y esta fantasía. Hasta que él dice, eso era Reino Unido hace 200 años. Una isla chiquitica, ¿qué tenían? El dominio de los mares, porque ellos agarraron los barcos en mano dura, digamos. No voy a simplificar la historia, pero Reino Unido era una pequeña isla y dominaba la India con cientos de millones de habitantes y tenía un imperio. Entonces nosotros podemos hacerlo porque son momentos. O sea, la India se volvió la India por una innovación en el tema naviero, tomaron ese liderazgo y no temer. A mí siempre me gusta hablar mucho del dilema del innovador de Christensen. Christensen murió, un economista, premio Nobel de Economía de Harvard. Él se murió ahora en la cuarentena, pero él habla del dilema del innovador, que es un caso bastante curioso, porque a veces tú innovas, tú te inventas algo y te vuelves tan bueno en eso que tú no puedes hacer otra cosa que eso. Es lo que estamos viviendo con Apple ahora. Apple no ha podido sacar otra cosa que no sea un iPhone. Vamos por cuánto, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, otro iPhone más. ¿Y qué es lo que hace? Un chin más grande, un chin más rápido, porque su público quiere que le den un iPhone, sus ingresos dependen de un iPhone, pero ahora mismo hay un adolescente en Medellín, en Bonao o en Singapur, en Timbuktu, que se está inventando un piercing, que es el nuevo teléfono. iPhone no se puede atrever porque si sacan un piercing, la gente va a decir, ¿y dónde está mi iPhone? Pero a ese innovador de Bonao, ¿cómo lo apoyamos? ¿Qué tenemos que hacer para que esto se vuelva un unicornio? Yo no soy la persona más simpática para preguntarle eso, porque yo no creo en la intervención profunda del Estado. Yo creo que el Estado tiene 3 roles. El Estado puede motivar, facilitar, habilitar la innovación a través de incentivos sectoriales, donde puede, que aquí no hay forma de, la DGI no se deja, pero tú puedes hacer incentivos sectoriales a través de impuestos, de reducir impuestos, de facilitar los procesos. Los incentivos sectoriales son un gran mecanismo. También, o sea, como te decía, yo creo que es el Estado como incentivador puede hacer eso, lo puede hacer también a través de su capacidad de compra. El Estado es uno de nuestros grandes compradores. Entonces el Estado puede decir, yo voy a dedicar el 15, el 20% de mi compra son a las MIPYMES. Vamos a ampliar eso, vamos a decir, ok, ahora el tanto por ciento de la compra tienen que venir de MIPYMES por jóvenes o MIPYMES con innovadoras, ¿tú entiendes? No es tan fácil hacerlo porque obviamente cuando tú lo que tienes que comprar son clic y goma, pues ni modo. Pero se puede trabajar, el Estado puede incentivar sin tener que crear distorsiones en el mercado, sencillamente a través de su poder de compra. Hay un ejemplo que es el que yo siempre pongo, el más fácil de entenderlo. Las computadoras gastan mucha energía, o gastaban. Pero si tú te fijas, todas las computadoras y los monitores hoy día vienen desde hace 30 años con un sellito que dice Energy Star. ¿Qué quiere decir ese sellito? Que cuando tú no estás usando la computadora, ella se apaga o se duerme. Y el monitor, cuando tú no estás usando, se apaga. ¿Tú sabes por qué todas las computadoras tienen eso? Porque en el año 90, 80 y tanto, o sea, hace mucho ya, el gobierno de Estados Unidos dijo, solo compramos monitor y computadoras que tengan el certificado Energy Star. Y de buena primera, toda la industria, pues vinieron las computadoras que ahorraban energía. Y eso fue un impacto significativo en el consumo de energía. Entonces, el Estado puede facilitar a través de incentivos sectoriales, a través de su poder de compra, ¿tú entiendes? Son las cosas que son financiamiento. ¿Eh? ¿Y financiamiento? Sí, lo que pasa es que desde que tú tocas la palabra dinero y gobierno, yo salgo huyendo. Pero sí, pero tenemos ejemplos maravillosos, por ejemplo, en nuestro país. Chile tenía las garantías móviles, para poner un ejemplo. Si tú tienes equipo que ahora mismo no te lo aceptan de garantía, por ejemplo. Hay disposiciones, no necesariamente es dinero. No, pero hay muchos ejemplos exitosos. En el caso de Chile Corfo en los años 2000, que ahora cambiaron, tienen otro nombre, ¿tú entiendes? Hay grandes donde el gobierno ha puesto capital semilla, ha apoyado a las empresas. Sí, aquí hemos tenido un poco de eso, pero
yo creo más en el rol del Estado como incentivador, como catalizador a través de incentivos y su poder de compras. También yo creo importante, de esto ya no viene con motivación, pero ya que estamos mencionando cuál es el rol del Estado, el Estado puede regular un poco, pero siempre no frenando, sino regular para motivar. Nosotros tenemos ahora mismo, nuestro país tiene, yo antes de venir para acá, pues yo en 3 chats diferentes dije, voy a hablar de esto. Y salieron opiniones y me dijeron, recuérdate de mencionar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Nuestro país tiene ENIA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un documento bastante bueno que traza un mapa por sectores y cómo trabajar. Entonces, el Estado puede regular, pero siempre para facilitar la innovación, no para frenarla, regularla. Es un error cuando el Estado trata, y por eso es que no me gusta meterlo, proteger a los sectores que ya estaban. Sí. No, porque entonces tú lo que estás es demorando lo inevitable. Regula, pero para lo nuevo, no para lo antiguo. Y lo último, el Estado tiene un rol muy importante. Ahí, en el caso de la inteligencia artificial se vuelve doble, porque el Estado tiene un rol muy importante con su capacidad de compensar. La innovación, sí, yo no debo decirlo en público porque yo vivo de eso, la innovación puede ser negativa. O sea, los plásticos son una innovación y han sido lo que han permitido que los supermercados existan porque está todo envuelto y todo. Pero los plásticos no están acabando el planeta. O sea, en Estados Unidos la mecanización de la agricultura en los años 30 creó el Dust Bowl. Si tú buscas en internet, yo siempre le pongo a gente, busquen Dust Bowl, el tazón de polvo. Tú ves una foto y tú crees que es un huracán y no era un huracán, era una brisita que pasó y levantó el polvo porque el bowl que está ahí, el tazón de Estados Unidos, se secó. Se fue toda la capa vegetal. Entonces lo que eran antes granja, se mecanizó la agricultura, pero en 7, 10 años se volvió polvo. Entonces tenemos un montón de innovaciones que han sido negativas. La inteligencia artificial va a tener impactos negativos y el Estado puede tener un rol importante en compensarlo. ¿Cuál es el impacto negativo va a tener la inteligencia artificial? De plano, para que ver si saltamos y yo no tengo que hablar de eso, puede tener un impacto negativo en la educación y en el empleo. Sí. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? El Estado puede facilitar, incluso financiar o motivar programas de reconversión de competencias para que las personas que vayan a ser desplazadas por sectores que ahora usen intensivamente la inteligencia artificial puedan entonces adquirir y ser parte de esta nueva bonanza, y en la educación trabajar para un uso adecuado de la inteligencia artificial. Bueno, ahí se nos acabó el tiempo. En otra próxima entrega vamos a hablar de cómo aplicar esto al nivel de las empresas, cómo innovar a nivel de las empresas, cómo usar la inteligencia artificial. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.